Y bueno, pues ya conectado todo esto, ya podremos hacer uso de para meterlo a lo que es nuestro gabinete. El gabinete lo podemos acostar, bueno, lo tendremos que acostar básicamente. Ahí está. Les recomiendo que lo tengan en una superficie plana para que esto no se mueva y no se les haga complicado poner todo esto. Eh, una cuestión. Hay algunos gabinetes que son hechos para distintos tamaños de tarjeta madre. Como ven, esta es una tarjeta más o menos pequeña, le queda un poquito justa. Hay unas más grandes, hay algunas más pequeñas. Y dependiendo de tu gabinete, van a venir con algo llamado postes. Estos postes suelen ponerse en estos hoyitos que tenemos aquí. Como ven, ahí hay un hoyito. Bueno, no sé si se alcanza a ver, pero aquí hay un hoyito. En este hoyito pondremos postes. Estos postes son como esta partecita que pusimos aquí, que es para que se pueda atornillar algo. Ponemos ahí los postes, dependiendo de dónde tenga los agujeros nuestra tarjeta madre. Como ven, esta tarjeta madre, déjenme le pongo la luz, tiene un agujero aquí arribita, aquí donde se pasa la luz, ahí hay un agujero. Aquí hay otro agujero, a ver si enfoca, ahí hay otro agujero. En la parte de abajo aquí hay otro agujero, ahí se alcanza a ver a pasar la luz. Acá hasta acá abajo hay otro agujero. Y ahí es donde vamos a atornillar nuestra tarjeta madre a los puertos, a los hoyitos que tiene nuestro gabinete. En un dado caso de que, supongamos, en este hoyito que tiene aquí no tenga para atornillar, ahí es donde deberíamos de poner un poste. Ese poste pues es para atornillarla y mantenerla segura ahí en el gabinete. Si en este ejemplo, por ejemplo, bueno, si en este hoyito si tiene un agujero para atornillar, ahí no pondremos ningún poste. Nada más es donde no haya lugar para atornillar, ahí pondremos el poste y ya hacemos la atornillación. Y bueno, ya pues para comenzar vamos a acostar lo que es nuestro gabinete. Y está. Vamos a acostar esto para tener un mayor lugar de trabajo. Vamos a buscar en nuestro paquete de nuestra tarjeta madre, en nuestra caja, algo parecido a esto. Esta es una placa para los puertos de la parte trasera de la tarjeta madre. Vamos a colocarla según vaya nuestra tarjeta madre. Por ejemplo, aquí tenemos los puertos, ¿no? Así debe de ir nuestra tarjeta madre. Si yo la pongo así, no va a quedar. Si la pongo al otro lado, no va a quedar. Debemos de ponerla como vaya. Ponemos esta aquí de mientras. Buscamos de qué lado va. Va así. Y la colocamos aquí. Ahí quedó. Ajustamos nuestra tarjeta madre al lugar que tenemos. Ya puesta lo que es nuestra tarjeta madre, como ven ahí está, ya está ajustada. Vamos a atornillar en los lugares donde tenemos pues oportunidad de atornillar. Como te digo, donde hay lugar, atornilles, donde no, pones un poste. Eso en ese caso, bueno, eso en el caso de que traiga poste, si no, nada más atornilles donde hay lugar. Ok, ya atornillada lo que es la placa, como ven ya no se sale, ahí está, ya queda sujeta lo que es el gabinete, podemos incluso hasta parar el gabinete y no se va a caer. Ya puesto pues los tornillos correspondientes, ¿no? Igual en la parte trasera, como ven aquí está la plaquita esta que les dije en un inicio, ahí está puesta. Aquí ya podremos conectar lo que son los diferentes periféricos USB, los de audio, el cable Ethernet, alguna pantalla, ahí está, ya la tenemos. Vamos a proseguir. Los componentes los puedes poner como se te dé tu interés, ¿no? Como se te dé tu gana. Yo te recomendaría el siguiente componente sea la fuente de alimentación. Esta pues es una caja, la podemos ver así. Y suele ponerse el conector pues mirando hacia afuera. Vamos a ver ahí donde creo que ahí ilumina. Ahí está. La ponemos de adentro para afuera. Esta va así me parece. Ahí está. La ventilación pues va para abajo, porque de aquí abajo de los hoyitos que tiene aquí va a chupar el aire para que no se caliente, no se sobrecaliente la fuente de alimentación. Pero antes de esto, hay algunos gabinetes que cuentan con esto, que es un cubrepolvo. Este se pone así. Aquí como ven tienen unas pestañitas. Estas pestañitas se encajan con unos hoyitos que tiene aquí. Simplemente alineamos. Déjenme lo alineo.
Ahí está, ya alineé una parte. E introducimos las pestañitas aquí. Ahí ya queda sujeto lo que es el cubrepolvo, ya no se sale. Y ahora sí podríamos poner lo que es nuestra fuente de alimentación. Te digo, la ventilación debe de ir hacia abajo para que chupe el aire. O en caso de que tu gabinete sea con la fuente de alimentación arriba, pues va a ir así. Pero en mi caso va a ir así. Ponemos esto aquí. Los cables los metemos. Acomodamos. Ahí está. Y ahí está acomodada. Con algo así queda. Ahí tiene una ranura incluso como para encajar la fuente de alimentación. Y ya nada más quedaría atornillarla. Igual donde tenga los puntos de atornillar aquí en la parte trasera, pues la atornillamos. Aquí tiene uno. Y me parece que ya. Sí, creo que ya son con esos. Así que agarramos nuestro desarmador y empezamos a atornillar. Bueno, primero con los de abajo. Igual es hasta el tope. No le den de más porque si no se puede barrer el tornillo y ya no va a furular. Ok, ya atornillada lo que es la fuente de alimentación, podemos hacer un pequeño gestionamiento en cuanto a lo que son los cables. Este que suele venir de 6 pines es para las fuentes de las tarjetas de video. Así que la tarjeta de video va a ir aquí. Podemos dejarlo aquí. Este es el del procesador. Vamos a echarlos para acá todos. Separamos algunos. Buscamos este. Son 8 pines, como ven. Todos vienen juntos. Este es el del procesador. El del procesador suele conectarse cerca de donde está el ventilador este que tenemos aquí. El puerto, no sé, ahí se alcanza a ver. El puerto creo que todavía no se alcanza a ver. Déjenme levanto esto. Ahí está. Pero el puerto de este cable es este que se alcanza. No, este no es. Este que viene todos juntos. Es este que viene aquí, así que lo podremos conectar aquí. Le buscamos forma. Apretamos hasta que haga como un clic. Y ahí está. Buscamos el siguiente cable. Es uno grandote de 24 pines. Es este. Como ven es el más grande que trae nuestra tarjeta gráfica. Digo, nuestra fuente de alimentación. Es el más grande. Es el más chonchote. Este se suele poner en el puerto más grande que trae nuestra tarjeta madre, que es este que tenemos aquí. Buscamos, apretamos hasta que haga un clic. Ahí está, ya quedó. Y ahora los demás cables. Los demás cables los podemos echar para atrás, para la parte trasera, porque algunos ni siquiera se van a ocupar. Déjenme los desenredo porque están bien juntos unos con otros. Mira, este que tenemos aquí, vamos a verlo. Estos puertos largos que se alcanzan a ver aquí, como ven son bastante largos y tienen muchos pines. Estos son para los discos duros. Los discos duros en este gabinete van a ir en la parte de aquí, así que lo puedo echar por atrás y pasarlos por ahí. O igual lo puedes poner por la parte de enfrente, no importa tanto eso, pero es para que se vea un poquito más visual. Este que te digo que son 6 pines y 2 aparte, como ven este viene aparte, viene separado, es para las tarjetas gráficas. Este voy a quedarme uno aquí porque lo voy a conectar directamente aquí, así que este se queda enfrente. Aquí tenemos más cables para discos duros, más puertos para los discos duros. Los voy a echar igual para atrás para esconderlos o para amarrarlos en la parte de atrás. Le doy dirección. Este va atrás de este. Y ahora sí lo pasamos para atrás.
Son estos. Estos suelen conectarse, son de 4 pines, son para las luces LED, para algunos otros periféricos. No lo voy a ocupar, la verdad. Igual se va para atrás. Este es igual al que les había dicho que es para la tarjeta gráfica, o sea que puedo poner 2 tarjetas gráficas en esta fuente de poder. Pero como nada más tengo una, pues lo voy a echar para atrás. Igual va por atrás de este. Y lo metemos. Como ven, ya está tomando pues ligera forma. Ya los cables pues ya van a donde deben de ir. Y ahí están, ¿no? Los cables de atrás podremos mantenerlos así un ratito. Ahorita los vamos a utilizar. Es voltearlo y empezar a hacer una gestión de cables. Ya de aquí yo creo que ya no voy a ocupar ninguno de los de estos. Así que los podría empezar a hacer medio acomodar, ¿no? Con esto. Mira, los hago aquí bolita. Y los podría dejar aquí. Todo esto, claro, con ayuda de un cincho. Los podemos aquí sujetar. Agarramos esto aquí. Ponemos el cincho. Y listo, mira, ahí ya quedaron encinchados. Cortamos el exceso. Y esto lo podría poner aquí, mira. Todo esto es meramente pues visual, para que no ande molestando los cables después, para que se vea un poquito más estético. Si quieres lo puedes omitir, si no quieres pues no. Puedes tener ahí los cables aventados. Pero pues a mí me gusta que se vea más o menos limpio esto, ¿no? Una instalación limpia.